le bendiga. En esta oportunidad damos gracias al Señor por el privilegio de poder llegar hasta donde usted se encuentra y poder compartir, poder reflexionar un momento a través de la palabra, de lo que el Señor tiene para nosotros. Y le voy a invitar a que disponga su corazón, a que disponga su mente para poder recibir esta reflexión, que aunque sea breve, sencilla, pueda quedar en su corazón y pueda hacer la obra y llevar el fruto que el Señor espera para nuestras vidas. La reflexión que voy a compartir el día de hoy le he titulado, le he llamado Vivamos como sabios. Y vamos a utilizar un capítulo del libro de los Proverbios. Usted sabe que los proverbios están hechos para transmitir sabiduría, para enseñar sabiduría. Y por eso mismo, Proverbios necesita muchas veces contraponer lo que es la sabiduría a lo contrario. Es la palabra necio o necedad es muy encontrada en los proverbios. Y hoy quiero que analicemos una parte, un capítulo que Proverbios tiene dedicado directamente a esta conducta, a esta forma de pensar, porque vamos a ver que es también una especie de forma de pensar, una forma de vida, la necedad. Sabemos, antes de comenzar, que el Señor Jesucristo mismo condenó el llamar necio a nuestros hermanos, el nosotros etiquetar a nuestros hermanos. Pero en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar sobre nosotros mismos. No estamos motivando, no estamos tratando de incentivar el juzgar, sino al contrario, lo que dice la palabra, juzguémonos a nosotros mismos. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a reflexionar este capítulo, que en realidad los proverbios son tan claros y tan directos que no necesitan mayor explicación, pero es bueno que vayamos reflexionando en cada uno de ellos. Son varios versículos que quiero leer con usted y que usted lea también. Si usted tiene la oportunidad de tener su Biblia en este momento, sería muy bueno que usted pudiera también leerla al mismo tiempo. Yo voy a utilizar una versión que es de traducción al lenguaje actual, es decir, utiliza un lenguaje bastante coloquial, bastante común, para que podamos entender mucho más claramente el mensaje. Y pues vamos a hablar de esto precisamente, de la necedad, para que podamos ver lo que esto influye, lo que esto causa en nuestras vidas, cuando nosotros decidimos vivir de una manera necia. Y una de las características de la necedad es precisamente eso. Cuando uno piensa en algo como necedad, es algo que se repite, es decir, cuando alguien repite una misma actitud, una misma forma de ser y no la cambia, aunque sepa, aunque esté viendo que los resultados no son satisfactorios, que los resultados no son positivos, pero la persona sigue actuando con la misma condición. A esto nosotros lo conocemos como necedad. Entonces, también vamos a estudiar en la palabra lo que la palabra necio o la palabra necedad significa. Y precisamente es lo contrario al sabio. Un necio es lo contrario a un sabio. Por eso el título de Vivamos como sabios. Y la palabra nos incentiva a esto. Pero vamos a iniciar a leer estos versos que son bastante interesantes y bastante directos también para nosotros poder tomarlos en cuenta. Dice el verso 1: no es posible imaginar que caiga nieve en la selva, ni que llueva en el desierto, ni que se alabe a un tonto. Aquí utiliza la palabra tonto en lugar de la palabra necio, que son sinónimos. Y por si no se lo había mencionado, estamos leyendo el Proverbios capítulo 26. Si no se lo había dicho, me disculpo. Y vamos a leer el segundo verso. Pero antes, el primero dice: no es posible imaginar que caiga nieve en la selva ni que llueva en el desierto. Es decir, es algo ilógico. Tenemos claramente nosotros en nuestra mente que no va a caer nieve en un lugar donde siempre hay calor.
donde todo el tiempo hay calor, nosotros decimos esto es lógico. Entonces es como querer ver el brillo del sol en la noche, por decir algo, ¿verdad? Entonces dice, así de ilógico, así de contradictorio es alabar a un necio. Es decir, decirle a un necio que está bien. No está diciendo, de alguna manera, está diciendo también darle la razón, podríamos decir así. La segunda parte dice, el segundo verso dice, la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como un ave sin rumbo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Muchas veces en la necedad hay juicios que se hacen, pero el que está viviendo en una manera correcta nunca va a tener esa maldición efecto sobre su vida. Y esto es para que lo tomemos en cuenta, porque ninguna maldición va a llegar si no tiene un motivo. Es decir, todo lo que llega es resultado de algo que ya se hizo. Entonces, al hablar de vivir en necedad y vivir sabiamente, el que recibe algo definitivamente lo recibe porque algo anteriormente tuvo que haber provocado esto que llegó a su vida. Para el caballo, dice el 3, el látigo. Para el burro, el freno. Para el necio, el garrote, dice, o la vara. Es decir, el necio va a llevar disciplina, va a llevar corrección. Y a esto me refería cuando hablaba al principio. Cuando vemos cuando alguien insiste en algo, cuando nosotros nos aferramos a algo que sabemos que nos hace daño, estamos viviendo en necedad. No estamos viviendo como sabios, porque estamos recibiendo la disciplina, estamos recibiendo los resultados, las consecuencias de nuestra desobediencia, pero nosotros continuamos en esa actitud. Eso se llama necedad. Así como el caballo que recibe el latigazo para que camine, pero no quiere caminar, lo vuelve a recibir, está sufriendo las consecuencias, pero no está obedeciendo. Entonces, la sabiduría tiene mucho que ver, está muy ligada a la obediencia. El que sabe obedecer es porque tiene el conocimiento. Luego dice el verso 4, no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. Esto nos enseña también que cuando vemos una actitud de necedad hacia nosotros en algún momento, nuestro deber, nuestra función, nuestra actitud no debe de ser tomar la misma actitud, sino al contrario, continuar en una actitud sabia, en una actitud recta, para que se note cuál es la condición de cada quien. No somos llamados a decir, este es un necio, o etiquetar, como le decía al principio. Pero luego dice el verso 5, y me llamó mucho la atención, porque dice, pon al necio en su lugar, para que no se crea muy sabio. Pon al tonto en su lugar, para que no se crea muy sabio. Y en esto yo me ponía a pensar, bueno, al principio dice en el 4, no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. Luego dice, pon al tonto en su lugar para que no se crea muy sabio. Yo decía, bueno, esto se contradice. Pero al entenderlo, me doy cuenta que no se contradice, porque no está diciendo de que al ponerlo en su lugar nosotros vamos a actuar igual que él. Estamos hablando de que con nuestra forma de actuar correcta, vamos a evidenciar que el necio está actuando en necedad. Y esto va a hacerle ver de que no está siendo sabio. Entonces es más fácil ya comprender, porque yo decía, bueno, entonces primero dice, no le digan nada, ¿verdad? No pelees con el necio. Pero después dice, dile que es un necio. Y así se entendía. Pero analizándolo podemos ver que no, que nuestra actitud, nuestra forma de actuar va a ser la que evidencie que la sabiduría no está en ese momento actuando en la persona que está haciendo la necedad en ese momento. Luego el 6 dice, enviar como mensajero a un tonto, a un necio, da lo mismo que no enviar a nadie. Y aquí se desprenden varias cosas. Primero es confiar cosas a alguien que no tiene la capacidad de comprender, que no tiene la capacidad de procesar. Esto trae consecuencias. Es decir, no va a llegar el mensaje, no va a haber un resultado esperado, y esto tenemos que también nosotros tomarlo para nosotros de los dos lados. Cuando a nosotros se nos confía algo, debemos de saber manejar esto sabiamente.
Y cuando nosotros queremos confiar algo, también tenemos que analizar a quién lo vamos a hacer. Y creo que esto nos va a ayudar a vivir en más sabiduría. Luego dice el 7, y es una especie de juego de palabras. Dice, dime de qué sirve un necio o de qué sirve un tonto que diga proverbios, y te diré de qué sirve una carreta sin bueyes. Es decir, puede haber alguien hablando cosas buenas, cosas importantes, cosas interesantes, por decirlo así, compartiendo cosas que la Biblia dice, por decir algo, pero su vida no está de acuerdo a esto. Dice, como una carreta sin bueyes. Porque cuando nos damos cuenta, el necio es aquel que vive de acuerdo a su propia opinión. Dice, vive bajo su propia ley, por decirlo así. No escucha los mandamientos del Señor, no sigue las instrucciones de la palabra. Ese es un necio. Cuando nosotros estamos actuando de esta manera, sabiendo incluso, ¿verdad? Porque aquí dice alguien que dice proverbios, es decir, lo sabe, pero dice alguien que dice proverbios, pero es necio, es como una carreta sin bueyes, es decir, no va a llegar a ningún lado esa carreta, va a quedarse estancada. ¿Y cuántas veces nosotros posiblemente hemos actuado de esta manera, en necedad, diciendo las cosas que conocemos, pero viviendo de otra manera? Y esto pareciera que es algo simple, pero es muy profundo, mi hermano. Al nosotros ver y darnos cuenta que no se trata solamente de decir la palabra, de proclamar la palabra, como algunos le llaman, de dientes para afuera. Se trata de que haya un respaldo por medio de nuestra vida. El que dice un proverbio debe de buscar cumplir ese proverbio. El que proclama algo debe de buscar vivir de esa manera. Si no, va a ser un estancamiento, como una carreta sin bueyes. ¿A dónde va una carreta sin bueyes? A ningún lado. Es un estancamiento total. Y ahí es donde vamos viendo y vamos tomando esos puntos que nos ayudan a poder pensar y a poder vivir de una manera sabia. Al ver la contraparte, todas las actitudes, todas las acciones, todos los comportamientos o conductas de necedad nos muestran cómo hacerlo sabiamente. Es decir, nos están mostrando lo que no debemos hacer para que hagamos lo correcto. Dice también el 8 dice, dime de qué sirve alabar al necio, al tonto, y te diré de qué sirve un arco sin flechas. Es decir, hacerle a alguien que está viviendo en necedad, que está viviendo en una manera contraria a lo que el Señor enseña, a la instrucción de su palabra, decirle que está todo bien es como un arco sin flechas. Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna función, no tiene ningún resultado. Un arco sin flechas no puede ser usado. Y de igual manera, el hacerle ver a alguien que está viviendo de una manera incorrecta, que está bien, es como esto. Y el verso 9 dice, un proverbio, nuevamente habla de esto, en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Es muy peligroso, porque poniendo en sus labios, por decirlo así, la palabra de Dios, poniendo en sus labios el consejo y no teniendo la capacidad de vivir eso que se está diciendo, únicamente va a causar daño para su propia vida. Dice un cuchillo en manos de un borracho, esto habla de alguien que no tiene control de sí mismo y seguramente lo que va a hacer es hacerse daño a sí mismo con esto que tiene en manos. De igual manera es, si nosotros el consejo, la palabra, todo lo que es la sabiduría, no lo vivimos, no lo aplicamos, esto más bien nos va a traer una consecuencia de daño hacia nuestra vida, en lugar de ser de beneficio para nosotros. Luego dice el 10, tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un necio le des trabajo en tu casa. Y esto es bastante interesante. Hay otras versiones que amplían un poco más, pero al hablar de esto también habla de esa sabiduría que debe de venir de nosotros, que no podemos dar confianza, no podemos dar entrada a alguien que no está viviendo de manera sabia, alguien que está viviendo en necedad. Dice, al darle trabajo en tu casa a un necio.
Y esto también tiene que ver mucho, ¿verdad? Y es un consejo que llega a nosotros, también a los que son empleadores, ¿verdad? Deben de pedirle sabiduría al Señor para saber a quién tener en su empresa, en su negocio. Hasta en esto el Señor nos pide que seamos sabios, porque no puede haber alguien que esté viviendo neciamente y esperemos que vaya a hacer las cosas sabiamente. Esto no tiene congruencia, no tiene coherencia. Y la necedad, lo que le decía al principio, se trata de eso, de repetir hábitos negativos, hábitos incluso destructivos, aún sabiendo y aún sintiendo las consecuencias. Y aquí dice un verso bastante fuerte, dice: el perro vuelve a su vómito y el necio insiste en su necedad. Esto es bastante fuerte porque compara esto, ¿verdad? Pero es algo que sí es real. Esto, el proverbista utilizó circunstancias de la vida reales, cosas que sí suceden, y lo comparó y dijo: así es el necio que insiste en su necedad. Y esto pasa en todo ámbito, ¿verdad? Cuando alguien cae en alguna situación y dice: no vuelvo a caer en esto, pero si su vida no está buscando la sabiduría de Dios, basarse en lo que el Señor enseña y principalmente en una relación personal con Dios, va a volver a lo mismo. Solamente va a seguir el ciclo, ¿verdad? Lo hizo, pasa un tiempo sin hacerlo, cuando vuelve a llegar al punto donde debe de ser, vuelve a caer, vuelve a su necedad. Y como le decía, aunque sintamos las consecuencias, aunque vivamos el resultado, ¿verdad? Está la persona que se pasa de beber, ¿verdad? Se pasa de vino. Al siguiente día dice: jamás vuelvo a tomar, porque está sintiendo el dolor, está sintiendo los resultados. Pero pasan los resultados, se le olvida. Y así la palabra dice que no seamos también como el que se ve en un espejo y se va y se olvida de su apariencia. Cuando nosotros nos vemos en el espejo podemos ver que está mal, pero luego nos vamos, no sabemos si ya cambió algo. Y de esa manera pasa cuando el necio no busca el corregirse, el corregir su vida, el corregir su conducta. Necesitamos hacer cambios cuando sabemos que algo está mal. El necio no ve la necesidad del cambio y ese es el problema. Luego dice el 12: más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. Esto también es así como un juego de palabras que, ¿cómo así? Cuando uno reconoce que está fallando, uno reconoce que está viviendo en necedad, es todavía tiempo de corregir. Pero el que está viviendo en necedad y no reconoce que eso es necedad, a pesar de que lo puede ver en su vida, a pesar de que tiene las consecuencias, a pesar de que siente, como le decía, el dolor de esa necedad, pero dice: no, yo estoy bien. Y dice también un proverbio, ¿verdad?, que ante los ojos del hombre todos sus caminos están bien. Es decir, nosotros tenemos la capacidad humanamente de justificar todo lo que hacemos. Encontramos la manera de justificarlo echándole la culpa a otro, echándole la culpa a las circunstancias, cualquier cosa, pero nosotros logramos encontrar la justificación para nuestros actos. Y esto es el necio que se cree sabio, el que cree que está haciendo todo bien o quiere hacer ver que está haciendo todo bien. Ese tiene más dificultad que el que reconoce. Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos fallando y reconocemos que estamos fallando, que estamos en un error, que estamos actuando equivocadamente, esa es la oportunidad que el Señor toma para poder darnos esa corrección, para poder darnos la salida y darnos esa fuerza para poder corregir ese caminar. Y esta es parte importante, reconocer la necedad en la que estamos, darnos cuenta que estamos fallando, darnos cuenta que algo está mal porque estamos viendo los resultados. Y aquí sigue diciendo, el 17 vamos a leer ahora: tan peligroso resulta meterse en pleitos ajenos como querer agarrar por la cola a un perro bravo. Esta versión me gustó mucho. En otra versión menciona agarrar de las orejas a un perro. Pero me llamó la atención la que decía que agarrar de la cola a un perro bravo.
Y esto lo compara con meterse en pleitos ajenos. Y esto es algo que debemos de guardar también, como estos son gotitas de sabiduría para nuestra vida que debemos de ir guardando y de ir aplicando. Meterse en pleitos ajenos, creo que no es muy necesario ampliar esta información, ¿verdad? Pleitos ajenos son pleitos ajenos y por lo regular tendemos a hacerlo. ¿Por qué? Yo creo que la razón es que regularmente no queremos afrontar nuestros propios asuntos. Y es más fácil meterse en los de los demás y de opinar, querer arreglar los de los demás o llamarle al otro y decirle lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Decirle al hermano, ¿verdad? Mira lo que está en tu ojo, ¿verdad? En lugar de ver la viga que tenemos en el nuestro. Entonces, esto es bastante interesante. Esto es meternos en más problemas. Imagínense agarrar la cola de un perro bravo. El que agarra la cola de un perro bravo para mordido definitivamente. Entonces, cuando nosotros caemos en el meternos por necedad en pleitos ajenos, en asuntos ajenos, vamos a salir afectados de alguna manera. Y esto lo tenemos que tener en nuestra mente y nuestro corazón. Luego dice el 18, como loco que lanza piedras al aire. Y el 19 dice, es quien engaña al amigo y dice que estaba bromeando. Esta parte me llamó la atención mucho y me sorprendió. Porque esto básicamente es la conducta de todos todo el tiempo. El que engaña, el que hace, el que dice algo y luego dice que está bromeando. Yo creo que todos hemos caído y constantemente caemos en eso. Luego que ofendimos, luego que dijimos, decimos, era broma, para que todo quede. Pero aquí dice, es como un loco que lanza piedras al aire. Es decir, no sabe a quién va a lastimar, no sabe a quién va a dañar al hacer esto. Cuando estamos haciendo este tipo de actitudes. Y lo que me llamó la atención es que dice al amigo. Cuando hablamos de amigo, estamos hablando de alguien a quien apreciamos, alguien a quien nosotros le tenemos un cariño. Y aún así actuamos en necedad diciendo cosas que ofenden, diciendo cosas que engañan y luego lo queremos cerrar o lo queremos tapar con decir, era broma. Y yo creo que eso es algo que aunque pareciera muy cotidiano, si la palabra lo menciona, creo que es para que lo tomemos en cuenta, mi hermano. Es importante saber que no debemos de actuar de esta manera. Actuar de esta manera es actuar en necedad, al ofender, al engañar y luego simplemente decir, estaba bromeando, ¿verdad? Esto es bastante interesante y yo creo que todos hemos pasado por eso de las dos formas. Lo hemos hecho y nos lo han hecho. Pero nosotros estamos en esta hora, estamos analizando para una reflexión nuestra, no para decir, bueno, sí, aquel fue el que me dijo, aquel fue el que me hizo. No, pensemos en lo que nosotros hemos hecho, en lo que nosotros hemos dicho, en lo que nosotros hemos ofendido, para que nosotros tengamos ese cambio interno y ese cambio de conducta para nuestra vida. Dice, el fuego se apaga, el verso 20, si no se le echa más leña, y el pleito se acaba si no siguen los chismes. Aquí es otro tema también, hablando del vivir sabiamente, el chisme. Debemos de luchar, debemos de cortar esto como un fuego que se apaga al no echarle más leña. Cada vez que hay un comentario y nosotros le agregamos algo o simplemente lo transmitimos, esto sigue y esto va a tener resultados, va a tener unas consecuencias definitivamente cuando nosotros le damos lugar al chisme. Y entonces, ¿cuál es la actitud de un sabio? ¿Cuál es la actitud de un hijo sabio que conoce lo que es agradable a Dios y no en necedad? Es no ponerle más. Dice, el pleito se acaba si no siguen los chismes. Es decir, si detenemos esto con simplemente ahí se quedó, ahí se terminó. Y creo que es algo bien práctico para nuestra vida y que a veces no tomamos en cuenta. Son cosas sencillas, pero que nos hacen aprender a vivir en sabiduría. Dice, esto es una especie de comparación también. ¿En qué se parecen la leña y el peleador? En que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito.
aquí es bastante sencillo. Luego vuelve a mencionar los chismes. Dice, son muy sabrosos, pero hacen mucho daño. Y esto es cierto, ¿verdad? Cualquiera le interesa conocer algo, principalmente si no es de su persona, ¿verdad? Regularmente estamos más interesados en los demás que en nosotros, porque es, como le decía al principio, nos interesa más ver lo que el otro está haciendo en lugar de analizar. Por eso en esta hora estamos llevando esto hacia lo interno, no hacia pensar en quién hace esto, quién nos hace esto y el otro, sino en qué momento nosotros hemos caído en esto, hemos llevado a nuestra vida a necedad. Luego dice, los piropos del malvado son tan engañosos como una olla de barro cubierta de plata. Eso es bien interesante también. Hablando de la gente que solamente habla por buscar un resultado, por buscar un beneficio. Dice, es como una olla de barro cubierta de plata, es decir, parece que es algo puro, que es algo real, pero no lo es. En realidad solamente está cubierto, es algo vano. Entonces, que alguien, algún necio exprese palabras por conseguir algo, no tiene ninguna validez, no tiene ningún resultado, porque solamente va a tener el resultado de lo que quiere y ya no le va a interesar nada más. Y en este sentido hay que tomarlo desde todos los puntos, ¿verdad? Jovencitos, mayores, pero aquí me llamaba la atención y pensaba en esto, ¿verdad? Regularmente el mundo ataca mucho a los jóvenes, las jovencitas, ¿verdad? Siempre hay quien les endulce el oído, ¿verdad? Tenemos que tener la sabiduría de Dios para darnos cuenta cuando esto que está llegando es falso o es algo verdadero. Y solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo sabiduría de parte de Dios y siempre buscando que todo sea buscando la forma de agradar a Dios. Si algo me parece muy lindo, pero no me aleja de Dios, me aparta de Dios, definitivamente no es de Dios. Esto es como una olla de barro cubierta de plata. En algún momento se va a romper. Así que esto también que queda en el corazón de señoritas, de jóvenes, que son los más atacados con este tipo de engaños. Pero esto no excluye también a los adultos. También hay que tener cuidado con este tipo de engaños, ¿verdad? Y de nosotros mismos no caer en este tipo de engaños, de nosotros tender a hacer este tipo de engaños, nunca actuar, decir algo por buscar un beneficio solamente. Que lo que nosotros digamos, que lo que nosotros alabemos, que lo que nosotros quizá queramos resaltar sea algo honesto, algo sincero. Esto es algo muy importante. Luego dice, el que esconde sus rencores, en el fondo es mentiroso. Y esto es bastante claro, ¿verdad? No creas lo que te diga, pues te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. Miente al decir que te quiere, pues todos saben que te odia. Esto habla de la hipocresía, ¿verdad? Y usted sabe que esto no le agrada al Señor. La hipocresía no le agrada al Señor porque no es decir la verdad. Y al Señor le agrada la verdad. Y eso es lo que el Señor quiere. Tampoco habla de ser ofensivos, pero sí habla de no hablar cosas que no sentimos, no hablar cosas que son contrarias. Es preferible evitar, ¿verdad?, que estar hablando y buscando de alguna manera un resultado diferente, ¿verdad? Como el que hace por envidia, dice algunas cosas. Por ejemplo, en algún momento, ¿verdad?, alguien viene y están dos niños, ¿verdad?, y una niña o un niño lleva zapatos nuevos, ¿verdad? ¡Ay, qué lindos tus zapatos! Y regularmente cuando estábamos chiquitos, pero ahorita, gracias a Dios, creo que eso se ha ido cambiando, porque ahora hay se habla mucho del bullying y todo, pero usted recordará posiblemente que cuando éramos pequeños y llegábamos con zapatos nuevos, la reacción de los compañeros era pararse sobre los zapatos y decir una frase: para que te duren. Entonces, ¿qué encierra esto? El para que te duren era un buen deseo, digamos, ¿verdad? Era un buen deseo, pero la actitud o lo que se estaba haciendo era todo lo contrario. Estaban lastimando, estaban ensuciando, estaban arruinando. Entonces, ¿qué era lo que la actitud quería decir?
tengo envidia y quisiera que tus zapatos estuvieran rotos, ¿verdad? Pero le dice, para que te duren. Esa actitud debemos de evitarla en nuestra vida. Cuando hay un sentimiento contrario, es preferible no decir nada a sacar algo hipócritamente deseando lo contrario. Es preferible. O por ejemplo, ¿verdad? Qué lindo tu vestido, ¿verdad? Lástima que no te talla bien. Entonces no tiene sentido. Preferible no decir nada. Y volvemos al punto donde dice, es preferible el tonto que reconoce, el necio que reconoce que lo es, al que se cree muy sabio. Y esto tiene mucho que ver con esto. Luego dice el 27, ya casi terminando, no abras zanjas si no quieres caer en ellas, ni hagas rodar piedras si no quieres que te aplasten. Esto también hace referencia a esto. No hagamos cosas en las que no queremos después caer. No iniciemos asuntos. Y esta parte de no hacer rodar piedras me hace recordar cuando se refiere a un chisme, a algo de alguien que le llaman bola. No sé si ha escuchado usted esta frase, ¿verdad? Anda la bola de que no sé quién le pasó no sé qué. Esa bola va haciéndose más grande. Pero dice aquí, si no quieres que te aplasten, no las hagas rodar. ¿Qué quiere decir? La bola que yo inicie seguramente en algún momento va a llegar a mí. Y mucho más grande, porque todo tiene su consecuencia. Entonces es importante ver que el vivir sabiamente implica el prevenir, el poder ver más allá del momento, el poder estar atento a lo que va a suceder, a los resultados, a las consecuencias de mis acciones. Eso es lo que hace un sabio. El necio, todo lo contrario. El necio actúa, el necio hace y luego, ¿verdad? Y luego ve qué pasa. Mas el sabio inicia analizando el futuro, lo que va a suceder, qué consecuencia puede traer lo que voy a hacer. Y esto es lo que va a hacer la diferencia entre un sabio y un necio, entre los resultados que va a tener un sabio y un necio. Y dice el último verso, quien miente, dice, no se quiere a sí mismo. Quien a todos alaba, se busca problemas. Y aquí esto encierra todo lo que estuvimos hablando. Que el que miente no se quiere a sí mismo y el que a todos alaba busca problemas, encierra prácticamente todo. Y yo quiero terminar con una porción de Efesios, donde el apóstol Pablo le dice a los Efesios algo que me llamó mucho la atención. Todo el capítulo de Efesios 5 encierra mucho de esto, hablando de vivir sabiamente, de saber conducirnos como al Señor le agrada, de tener una conducta que pueda evidenciar la sabiduría de Dios en nuestra vida, pero tomé solamente estos versos, a partir del verso 15 en adelante hasta el verso 17. Solo eso vamos a leer para ir terminando como conclusión, porque me llamó mucho la atención. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Otra versión dice, así que vivan como sabios, vivan sabiamente. Pero esto significa, tengan cuidado, lo que le decía anteriormente. El sabio sabe ver lo que podría pasar. El necio no. El necio se entera de lo que pasó cuando pasa. Pero el sabio dice, tiene cuidado de cómo vive. Es decir, está manejando su vida de una manera sobria. No está actuando sin conocer, sin saber, sin pensar. Actuar con cuidado de cómo vivimos es eso. Tomar en cuenta todos los aspectos que Dios quiere para nuestra vida, tomar en cuenta las consecuencias de lo que hagamos. Todo esto encierra el vivir con cuidado. Y luego dice, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho. Esto es algo bien bonito también. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Y cada oportunidad es incluso los problemas. El sabio sabe sacar provecho incluso de los problemas, de las situaciones en las que está, para crecimiento. Usted creo que ha escuchado esta anécdota, ¿verdad? De un burrito que cayó en un pozo, ¿verdad? Cayó en un pozo y no podía salir, obviamente un pozo no se puede salir. Pero la gente empezó a verlo y dijeron, ese burro ya no sale de ahí, ¿saben qué? Mejor enterrémoslo. Entonces empezaron a echarle tierra, tapemos este pozo y ahí que se quede el burro. Y empezaron a echar. Y cada vez que echaban tierra, lo que hacía el burrito era sacudirse. Y sacudirse. Y le seguían echando al pozo
y cada vez el burrito se sacudía. ¿Qué sucedió? Con toda la tierra que le echaron, el burrito se sacudió y lo que hizo fue que fue subiendo hasta que pudo salir. La gente nunca pensó en sacarlo, pensó en enterrarlo, pero él pudo ver lo que estaba sucediendo, lo vio como una oportunidad. Y me llama la atención que utilizaron un burrito, ¿verdad? Un animal que se cree que no tiene la inteligencia, pero en realidad lo que tiene es mucha fuerza y incluso un dato interesante que acabo de aprender, que tienen excelente memoria los burritos. Así que es importante que nosotros veamos que cada oportunidad que el Señor permite en nuestra vida, debemos de sacarle el mayor provecho. Y lo podemos hacer cuando hay sabiduría. El que no tiene la sabiduría no puede ver, no puede discernir una oportunidad, ¿verdad? El que no tiene el conocimiento de la palabra, el que no conoce de Dios, no puede tomar las oportunidades. También veía una imagen que me llamó la atención donde había alguien en un lugar donde era un desierto prácticamente y habían 2 letreros. Y en uno decía agua a 15 kilómetros y el otro decía H2O a 2 metros. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Se fue los 15 kilómetros. Cuando por no tener conocimiento, si él hubiera tenido el conocimiento que H2O es la fórmula del agua, hubiera podido encontrar agua en un par de metros. Muchas veces nos pasa eso, por no tener el conocimiento, por no estudiar, por no escudriñar la palabra, vienen a nuestra vida situaciones donde la salida es mucho más sencilla, pero nosotros nos complicamos porque no conocemos, no podemos ver esas oportunidades que vienen a nuestra vida. Dice, no actúen sin pensar, es lo que le decía al principio, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Esto es bien interesante porque a veces actuamos por impulso, actuamos por sentimiento, actuamos desde nuestras entrañas, ¿verdad? Y no actuamos pensando primero lo que el Señor quiere. Y yo creo que es importante esto. Cuando viene alguna situación en nuestra vida, el hijo que es sabio, se pone a pensar, ¿qué quiere el Señor a través de esto? ¿Qué quiere el Señor que cambie? ¿Qué quiere el Señor que haga? Y en cada momento podemos buscar la voluntad de Dios. Y esto es importante también, dice, no se emborrachen con vino, habla de el exceso. No podríamos usar solo vino, los excesos en todo sentido. Podríamos tomarlo como eso, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y con eso estamos terminando en esta hora. Los excesos que nosotros queremos, esto es lo que veo yo aquí cuando dice, porque esto lo que hace es que nos hace perder la sobriedad. La figura que está usando del vino es alguien que toma vino en exceso, pierde el control de sí mismo. Cuando nosotros damos lugar a los excesos en nuestra vida, perdemos el control de nosotros mismos. Nos vamos hacia eso, nos inclinamos totalmente hacia eso. Y dice la palabra que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿verdad? O al revés, no me recuerdo en este momento, pero es lo mismo, ¿verdad? Donde nosotros ponemos nuestro interés, nuestro anhelo, ahí va a estar nuestra razón también. Y si no es lo que al Señor le agrada, vamos nosotros, como dice acá, a arruinarnos la vida. Y esto es el no vivir sabiamente. Pero el Señor nos manda a vivir no como necios, sino más bien como sabios, dice su palabra en este verso. Y es importante que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. A manera de conclusión, leía esta porción de la palabra y me llamaba la atención cuando dice, estos son en estos días malos. Otra versión dice, vivamos sabiamente porque los días son malos. Si usted sabe que los días son malos, hay ataque de todo tipo espiritualmente, la economía está sufriendo, todo. Pero nosotros, dice, por ser días malos, el Señor nos llama a vivir sabiamente, a vivir como sabios. El sabio sabe y el sabio conoce lo que debe de hacer, porque el sabio no actúa por impulso, sino actúa de acuerdo a la sabiduría, al conocimiento que ya tiene. Nadie que es sabio va a actuar a lo loco, por decirlo así, sino va a actuar en base a los preceptos, a los estatutos, ¿verdad?
que el Señor ha dado. Hablando espiritualmente y hablando materialmente. Aquí en este mundo donde estamos, dice, los días son malos. Necesitamos vivir sabiamente. Necesitamos dejar la necedad en nuestra vida. Necesitamos deshacernos de la necedad. Y la única manera, mi hermano, de poder hacerlo es empezar a vivir de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos dio, a todo lo que el Señor Jesús enseñó. Eso es ir dejando la necedad, es ir reconociendo nuestra condición para cambiarla, para poder tomar el rumbo que se nos ha dado. El que no quiere tomar en cuenta el consejo de parte de Dios, el que no lo hace, el que no lo obedece, está viviendo en necedad. Como le decía al principio, el repetir una conducta que nos daña, eso es necedad. Pero aquel que es sabio y que conoce, sabe que lo que está haciendo es mal. Y también hay una porción en Proverbios, si no estoy mal, que dice que el que está fallando, el que está pecando, pero se arrepiente y se aparta, puede hallar misericordia. No estoy seguro si es un salmo, si es un proverbio, pero sí estoy seguro que la palabra nos dice eso. Aquel que está viviendo en una actitud de necedad, pero reconoce y pide ayuda y pide perdón, pero también se aparta, alcanza misericordia. Llega a tener el perdón y llega a poder cambiar esa conducta, a poder cambiar, no importa lo que sea. Tal vez es algo con lo que usted ha luchado por mucho tiempo, pero hay necedad aún en nuestro corazón. Lo que la palabra dice es, reconozcámoslo, pidamos misericordia y apartémonos de ello. Pero lo primero es reconocer y luego pedir misericordia, arrepentirnos de ello. Y creo que ahí está el punto. Cuando nosotros no nos arrepentimos, solamente hay un remordimiento, solamente hay un resultado que nos molesta, como el que dábamos, ¿verdad? Al día siguiente del que se ha emborrachado, ¿verdad? Pero luego se le pasa y se le olvida. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Esa es la parte importante. Al arrepentirnos de ello, estamos reconociendo que es una falta. Estamos reconociendo que es algo que nos va a llevar a una ruina, como lo dice aquí también en Proverbios. Pero pedimos misericordia y nos apartamos, ahí es donde alcanzamos nosotros el resultado que esperamos. Y cualquiera que sea este tipo de situación en la que estemos, todos caemos en alguna de ellas. De todo lo que hablamos el día de hoy, en algún momento todos hemos caído, o posiblemente todos estamos todavía cayendo en algunas de ellas. Pidámosle misericordia al Señor y pidámosle vivir sabiamente, no como vivíamos antes. Necesitamos vivir una nueva vida, como dice Pablo también en Romanos, dice, el Señor espera que vivamos una nueva vida, después de haber sido sepultados y de haber sido puestos en Cristo. Eso es lo que el Señor anhela, que tengamos una nueva vida, que vivamos una vida agradable a Dios primeramente, y esta vida también va a hacer que se muestre la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios a los que nos rodean. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle que hasta una nueva oportunidad Él nos permita seguirle conociendo, seguir aprendiendo de Él. Si usted quiere cerrar sus ojos en ese momento donde está, puede hacerlo y le damos gracias al Señor para que Él haga la obra por medio de su Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese consejo, Señor, que has enviado a nuestra vida. Permítenos, Señor, poder tomarlo para nuestra vida, poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. Aunque parezcan cosas muy sencillas, Señor, sabemos que en algún momento pueden afectar nuestra vida. Y queremos, Señor, vivir como sabios, no como necios, Señor. Guíanos tú, Señor, por medio de tu palabra. Aumenta, Señor, nuestro anhelo, Padre, nuestra hambre de tu palabra, Padre, para poder seguir adelante y poder seguir desarrollándonos, Señor, en sabiduría, Padre. Guarda cada uno de tus hijos en todo lugar, Señor, y envía, Señor, el auxilio en todo momento, Señor, a cada uno que lo necesite, Señor, y da, Padre, en el nombre de Jesús, esa oportunidad, esa opción, Señor, de cambiar las cosas que no te agradan en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Señor, y que tú nos guardes en todo momento hasta una nueva oportunidad. Te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.